Hola, soy My name is Vitali Vitaly Tomchinchen, and Timichissimi. we'll talk about CDAP Hablemos sobre el pipeline rendimiento de las performance. canalizaciones por lotes de So CDAP. first, let's start from what Primero CDAP is. explicaré qué es CDAP is a CDAP. data processing Es una platform that plataforma de processes procesamiento de data in rigid datos clusters que in puede procesar parallel. datos en And clústeres de parallel is a key procesamiento word de forma here paralela. because the way El CDAP concepto reaches clave its es high paralela, performance is by taking your porque CDAP data, logra splitting alto it into rendimiento small cuando toma los chunks datos that are usually y los named dividen partitions or en splits fragmentos and que se processing conocen como them in parallel. particiones o And divisiones we'll talk y los about procesa de first forma typical paralela. jobs. And typical jobs Hablaremos de los time spans trabajos de from canalizaciones minutes por to lotes. hours. It Los takes few trabajos minutes to start a tradicionales duran de cluster, minutos start the a job, horas. and Toma then unos the minutos iniciar un process. And clúster, you probably don't iniciar el want it to be trabajo y processed for procesarlo. days because a job Probablemente no error quieran que would se procesen mean durante you're starting días, from scratch. porque un solo error en el Remember, it's trabajo not seconds, significaría not comenzar days, desde it's cero. minutes to Recuerden que hours. no son And segundos ni días, what's son important minutos a to horas. optimize your job Lo is importante cluster para size. optimizar el First of trabajo es el all, tamaño del you should clúster. have enough Primero, data. deben If your tener data is suficientes very datos. small Si and the tienen pocos jobs run datos in y los 3 trabajos se minutes, 5 ejecutan en 3 o minutes, 5 there's not minutos, much you can no hay do to mucho que se improve pueda it. hacer para But mejorar el if your jobs rendimiento. are larger, Pero si los then trabajos son often más bigger grandes, cluster con means un clúster faster más grande se progress. acelera el And procesamiento. first thing you should do Lo before primero que even deben hacer building the antes de aumentar el cluster tamaño is to del check the clúster cluster es CPU. verificar la carga de If it's CPU high, if it's del like clúster. 80%, Si es alta, por then ejemplo, adding more 80% o machines will más, probably agregar más increase máquinas processing time and reducirá el speed. tiempo de procesamiento y So, aumentará how el do we do it? rendimiento. And ¿Cómo lo this hacemos? slide is Esta probably the most diapositiva es important slide quizás of la the más whole importante de presentation. toda la I've seen presentación. so many times people He do it visto muchas wrong. veces que las On the right personas lo side, hacen you mal. see a cluster En la parte configuration. derecha In hay this una case, configuración de it's a clúster. Dataproc cluster En este caso es configuration, de un but it clúster de similarly Dataproc, applies to pero también se Dataproc aplica a static clústeres clusters or other estáticos de Dataproc clusters. o Generally clústeres de have so Hadoop. many machines Por lo named general, hay una workers, cantidad de and each máquinas llamadas machine has so trabajadores many y cada cores, una tiene so una many cantidad de gems. núcleos y de And memoria. then you have a resource Luego tab tenemos el paso where de you specify recursos, how much en el que se resources to give especifican to cuántos single recursos se executor. asignarán a Now un let's solo step back. ejecutor. What is executor? Pero veamos Executor qué es is un a ejecutor. VM El that actually ejecutor es processes your una data. VM que In procesa CDAP, datos. executor En does not CDAP, el process in ejecutor no procesa parallel en by paralelo itself. por sí You need solo. a lot of Se necesitan executors muchos to do this ejecutores para parallel hacer process. procesamiento en paralelo. So it's rarely Rara needed vez to será increase necesario agregar executor más de un CPU more CPU a than los one. Single ejecutores, executor will not porque use it un solo and you just ejecutor no lo waste it. usará. Se But what's desperdiciaría. important is Lo to importante es coordinate coordinar el uso de la memory between memoria entre executors ejecutores y and trabajadores. workers. Como en este Like in this caso, un case, a trabajador tiene worker dos núcleos has de two worker trabajador, por cores, lo que so sería only one, recomendable two que tenga dos executors running, ejecutores. and it has Tiene 8 8 gigs of GB memory. de So memoria. let's see if we can fit two Veamos si podemos executors in usar this dos exporter. ejecutores con este Now in settings, trabajador. a En la single executor has configuración, 2 cada gigs of ejecutor tiene 2 memory. Two GB de executors memoria. will take 4 Dos plus ejecutores about tendrán 25% 4, overhead for más operating un system. 25% de sobrecarga para el Simplifying, sistema so we are operativo, actually not por lo que using se 3 obtienen gigs of 5 GB. workers memory, No so estamos probably usando 3 it's simply GB de better to memoria del increase nodo executor trabajador. memory to Es 3 buena idea gigs. aumentar la But memoria del remember, you should ejecutor not a 3 increase it at GB, all. If you pero set it, in recuerden que no this deben example, aumentarla to más. 4 gigs or En 5 este gigs, ejemplo, la then it means that configuraremos two en executors 4 a cannot 5 fit on the GB, worker node. lo que And only significa que one no se executor pueden will be usar running dos in each node, ejecutores and en el each modo node will be trabajador, under en el nodo utilization. trabajador. And again, you will Solo un see ejecutor se on the iniciará en cada CPU nodo, y utilization cada nodo graph. se utilizará poco. So if your Podrán CPU verlo en el utilization gráfico de shows uso de problems, CPU. first thing to check is Si hay whether problemas en el uso de la node's CPU, configuration primero hay que and verificar la executor. configuración de los nodos Now, let's trabajadores y del say that it ejecutor. looks good, Supongamos but que todo your está en orden, data still is not pero los processed datos in the aún no se base. están procesando But en la unidad of base. course, there are Por cases supuesto, hay where casos en los que la network ES I/O de red dominates, domina o or se you're están doing realizando some llamadas a REST REST. calls. But very Pero a often you menudo need se to debe check if verificar si la partitioning is partición se done realiza properly. And correctamente. let's start from a Comencemos simple con un case. caso In simple. this case, we have a Tenemos un simple trabajo job that simple just que needs acepta data datos and do some y realiza algunas transformations. transformaciones. No No hay joins, uniones ni no agregaciones. aggregations. In En this este case, the caso, los source datos de data is origen split están into these divididos en partitions. particiones. Like if it's Si son files, it can be archivos, like pueden temporary ser archivos files, or separados. if file Si is el big archivo es lo enough, a suficientemente single grande, file can be incluso un split solo into archivo smaller se puede partitions. dividir en particiones But más then pequeñas. our executor El starts ejecutor comienza a taking aceptar
aceptar particiones. 3 ejecutores aceptan 3 particiones, las procesan y cada ejecutor, en cuanto termina con su partición, acepta la siguiente partición, etc., hasta que se haya terminado con todos los datos.
Ahora, ¿qué es lo importante? Primero, necesitan suficientes particiones para cargar los ejecutores. Si tienen solo una o dos particiones, no se cargarán 3 ejecutores. Los recursos se desperdiciarán. Como dije, un archivo individual se puede dividir, por lo que pueden aumentar la cantidad de particiones. En realidad, es recomendable tener 2 o 5 veces más particiones, para incluir las variaciones de tiempo en el procesamiento. Incluso con particiones del mismo tamaño, el tiempo de procesamiento puede variar, en función de la compresión, el tamaño de los registros, etc. Entonces, mientras un ejecutor está procesando la partición más grande y más lenta, otro ejecutor puede procesar 2 o 3 más pequeñas. Pero recuerden que las particiones tienen sobrecarga. No es recomendable tener millones de microparticiones, porque la sobrecarga consumirá todo el rendimiento. Resumamos. Para un caso de uso sin agregaciones ni uniones, la cantidad de particiones se realiza según el origen. Y para algunos orígenes, como archivos que leen desde Google Cloud, por ejemplo, se pueden ajustar con la configuración Max Partition Bytes. Su valor predeterminado de 128 MB es razonable, y por lo general no necesitarán cambiarlo, a menos que tengan una tasa de compresión anormal, por ejemplo. Ahora, si el origen no permite que se ajuste correctamente y no ven suficientes particiones, pueden usar un complemento de partición. Pero recuerden que es otro paso que tomará tiempo adicional. Pruébenlo y vean si les sirve. Ahora veamos un caso más complejo. Este es un caso de unión, pero también se aplica a los de agregación. Para realizar uniones o agregaciones, primero debemos reparticionar. En este caso, tenemos 2 orígenes que deseamos unir. Primero, reparticionamos los datos del primer origen en un nuevo origen de particiones. ¿Por qué? Porque necesitamos particiones por clave o hashes de clave. La primera partición tendrá hashes de clave de unión, de A a C, la segunda de D a F, etc. Luego reparticionamos el segundo origen de manera similar. Como ya tenemos estas particiones, podemos comenzar a agregar o unir. Cada ejecutor aceptará una partición de la izquierda y una de la derecha, que compartan la misma clave de partición. Ahora tiene una cantidad pequeña de datos para realizar la unión y escribir los datos, y continúa de la misma forma. Cada ejecutor acepta el siguiente par de particiones de izquierda a derecha, el siguiente y el siguiente hasta que se incluyan todos los datos. ¿Qué es lo importante aquí? La partición se define con la configuración del motor del ejecutor. No se genera según el origen. El motor puede definir cuántas particiones se desean crear con estos hashes de clave. Con CDAP 6.4 y posterior y el clúster efímero de Dataproc, sabemos cuántos ejecutores tendremos. Le decimos al motor del ejecutor cuántas particiones deben crear. De todas formas, deberán personalizar de forma manual para los clústeres estáticos de Dataproc o los clústeres de Hadoop. Esto se debe a 2 motivos. Primero, es posible que conozcamos el tamaño del clúster. Incluso si lo conocemos, no sabemos si este clúster se comparte entre los trabajos ni si podemos configurar el trabajo para que utilice todo el clúster. Por lo tanto, para los clústeres estáticos de Dataproc o los clústeres de Hadoop, tendrán que configurar de forma manual. ¿Qué otro impacto tiene la redistribución de datos? El principal es que la redistribución incluye el ordenamiento. Probablemente saben que es mejor realizar el ordenamiento en la memoria. En cuanto al ordenamiento se extiende al disco, la velocidad se reduce bastante. También experimentarían un uso reducido de CPU, pues la ES del disco comenzará a dominar. Entonces, cuando haya redistribución de datos, deberán revisar no solo la cantidad de ejecutores, sino también el tamaño de la partición. ¿Por qué? Porque la partición descomprimida debería caber en la memoria, o en el caso de una unión, un par de particiones de la izquierda y la derecha. Supongamos que tienen particiones de 100 megabytes. Eso significa que un ejecutor de 2 GB probablemente sea adecuado para la partición. Pero ¿qué pasa si el tamaño de la partición es 500 megabytes?
o incluso 1 GB, necesitarán más memoria de ejecutor. Necesitarán nodos más grandes o, de otro modo, más particiones. Está bien tener 10 particiones, siempre y cuando cada una no sea demasiado pequeña. Lo bueno de Spark 3 es que puede especificar un rango. Pueden decir Spark 3 crea de 100 a 2000 particiones y en el tiempo de ejecución verificará la cantidad de datos y decidirá un valor intermedio apropiado. Funciona incluso mejor con CDAP, porque CDAP configura este rango en función de la configuración del clúster, automáticamente por ustedes para clústeres efímeros. Hablemos de qué es el sesgo. El sesgo ocurre cuando una partición o algunas particiones son mucho más grandes que otras. En este caso, observarán que la velocidad de procesamiento de datos se reduce cada vez más a medida que se llega al final del procesamiento. Y el uso de CPU comienza alto y se reduce gradualmente, a veces hasta llegar a 0. ¿Qué se puede hacer al respecto? Una solución es tener muchas particiones por ejecutor. Como dije antes, 2 o 5 veces más es una configuración adecuada. En este caso, mientras se procesa la partición grande, otro ejecutor procesa otras 2 o 3. Pero hay un caso extremo, cuando una clave es muy popular entre los conjuntos de datos. Por ejemplo, si están procesando datos geográficos, tienen una unión por ciudad, tienen a la ciudad de Nueva York y tienen muchos datos que se atribuyen a esta ciudad. O tienen algún valor predeterminado como null, y la mitad de los datos es null. La mitad de los datos estarán en una misma partición, porque una misma clave siempre estará en sola una partición. No se pueden enviar datos con la misma clave de particiones diferentes, porque la unión no funcionará. Ahora tenemos una solución para esto. A partir de CDAP 6.2 pueden habilitar la distribución. Multiplicará los datos en el lado más pequeño de la unión, pero permitirá el procesamiento en paralelo de la partición más grande en el lado más grande de la unión. La desventaja es que hay que configurarla explícitamente. Ahora, con Spark 3, se hace automáticamente. Es decir, que si una de las particiones es grande y digamos más de 250 megabytes y 10 veces más grande que la otra, un mecanismo muy similar se activará automáticamente. Podrán ajustarla si desean. Hay un factor de sesgo de partición y un umbral de sesgo de partición en bytes, pero rara vez los necesitarán. ¿Por qué? Porque el primer mecanismo aún funciona. Si la diferencia de tamaño de la partición es menor que 10, probablemente tener más particiones por ejecutor solucione el problema. Estas dos soluciones se complementan muy bien. Resumamos. Primero, supervisen el uso de CPU del clúster para identificar recursos poco utilizados. Presten atención al tamaño del ejecutor y del trabajador, y usen las versiones más recientes de CDAP y Engine Spark para asegurarse de que la mayoría de los ajustes sean automáticos. Eso es todo lo que deseaba compartir. Si tienen preguntas, no duden en contactarme directamente. Será un placer ayudarles.